Sebastián soltó una carcajada estruendosa, un sonido cruel que rebotó en las paredes de mármol mientras volcaba deliberadamente el jugo de naranja sobre la impecable mesa. Una completa inútil como tú, espetó, su voz goteando desprecio, jamás debería permitírsele estar cerca de gente importante. Brenda, la nueva mesera, sentía cada fibra de su cuerpo temblar mientras intentaba limpiar el pegajoso desastre con manos que no le obedecían. Sin embargo, las palabras que brotaron de sus labios segundos después, una vez que la humillación llegó a un punto de quiebre, hicieron que aquella risa soberbia se le congelara en el rostro, no solo por esa noche, sino para el resto de su vida. Sebastián Valdemar se repantigó en su silla de cuero italiano, una pieza de $10,000 que era más un trono que un asiento. Desde la seguridad de su balcón privado en el restaurante insignia, contemplaba el fluir incesante de la vida en las calles. Las personas, reducidas a la insignificancia de hormigas por la distancia, se apresuraban por una ciudad que él, en su delirio de grandeza, consideraba prácticamente suya. A sus 52 años, había erigido un imperio gastronómico que lo había catapultado a la cima de la riqueza en su sector, pero que también le había granjeado la reputación de ser el jefe más despiadado y sádico que existía. Su restaurante insignia, el Palacio Dorado, no era un negocio, sino un monumento a su ego desmedido. Los techos abovedados, revestidos de mármol traído de canteras exclusivas de Italia, sostenían candelabros de cristal de Bohemia cuyo costo superaba el de las modestas casas de sus empleados. La vista panorámica del distrito financiero era un recordatorio diario y constante de su posición elevada, de que él estaba, literal y figuradamente, por encima de todos los demás. Pero el mayor placer de Sebastián no provenía de su vasta riqueza, sino del poder embriagador que ésta le confería para aplastar y humillar a aquellos a quienes, en su distorsionada visión del mundo, consideraba poco más que escoria social. Señor Valdemar, la voz temblorosa de su gerente general interrumpió la bruma de sus pensamientos. El hombre subía las escaleras hacia el área privada con un nerviosismo que casi podía palparse. Los inversionistas de Singapur acaban de llegar. Perfecto, respondió Sebastián, y una sonrisa cruel, de esas que hielan la sangre, se dibujó en su rostro. Es hora de demostrarles por qué soy el rey indiscutible de la gastronomía en este país. Se dirigió hacia el espejo con marco dorado de su oficina, ajustándose la corbata de seda, un accesorio que por sí solo valía más que el salario mensual de cualquiera de sus empleados. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre que había llegado a confundir el éxito financiero con la superioridad como ser humano, un hombre que había transformado la crueldad en su pasatiempo predilecto. Durante las últimas 2 décadas, Sebastián había refinado el arte de la humillación pública hasta convertirlo en una ciencia. Despedía a meseros por derramar una sola gota de agua en el mantel. Acosaba a gritos a los cocineros por platos que, a su juicio, eran indignos de llevar el nombre de su establecimiento. Se burlaba públicamente de cualquier empleado que cometiera el más mínimo error. Para él, cada acto de humillación era una reafirmación de su poder. Cada lágrima derramada por un subalterno era una medalla que colgaba en el muro de su ego. «Atención, basura humana», bramó Sebastián mientras descendía la gran escalinata hacia el salón principal. 30 empleados, desde chefs hasta personal de limpieza, se habían formado en una fila tensa, como soldados a punto de pasar una inspección que sabían que no superarían. Esta noche, recibimos a inversionistas que tienen el poder de multiplicar nuestro imperio por 10. Si uno solo de ustedes, su mirada barrió la fila con desprecio, estos supuestos profesionales, comete el más mínimo, el más insignificante error, no solo lo despediré. Me encargaré personalmente de que nunca más vuelva a trabajar en un restaurante decente en lo que le quede de vida. El silencio que siguió a su amenaza fue denso, casi sólido. Los empleados intercambiaban miradas cargadas de pánico. Sabían por amarga experiencia que las palabras de Sebastián no eran amenazas vacías. Durante años, habían sido testigos de cómo destruía carreras por puro capricho, cómo convertía las reuniones de personal en espectáculos de degradación pública. Ustedes, dijo, señalando con un dedo acusador al grupo de meseros.
Van a servir a personas que ganan más en un día de lo que ustedes ganarán en toda su patética existencia. Quiero que sean conscientes en todo momento de que están en presencia de sus superiores. Cada movimiento que hagan, cada gesto, refleja la excelencia de mi nombre y mi establecimiento. Miguel Herrera, el chef principal, un hombre que le había dedicado 15 años de su vida, mantenía la cabeza gacha, sintiendo el peso de cada palabra como un golpe físico. Había visto a docenas de compañeros, jóvenes y talentosos, quebrarse bajo la presión incesante. Había presenciado cómo el ambiente tóxico que Sebastián cultivaba convertía cada turno de trabajo en una lenta y agónica pesadilla. ¿Y tú, Miguel? Sebastián se acercó al chef hasta que sus rostros casi se tocaron. Espero que esta noche demuestres que los años que he desperdiciado manteniéndote en mi nómina no han sido un completo error. Porque si recibo una sola queja sobre la comida, te juro que mañana estarás suplicando por un trabajo en alguna fonda de mala muerte. Entendido, señor Valdemar, respondió Miguel, su voz apenas un susurro ahogado por una mezcla de humillación y la rabia contenida que había fermentado en su interior durante años. En ese preciso instante, la imponente puerta principal se abrió, y 5 hombres de negocios, vestidos con trajes de corte impecable, hicieron su entrada. Los inversionistas de Singapur habían llegado. De inmediato, el rostro de Sebastián experimentó una transformación camaleónica, la expresión de crueldad se disolvió, reemplazada por una sonrisa encantadora y absolutamente falsa. «Caballeros», exclamó con una calidez tan artificial que resultaba casi grotesca. «Bienvenidos al templo de la gastronomía más exclusivo de toda América Latina». Los inversionistas recorrieron el lujoso interior con miradas de aprobación. El señor Chen, líder del grupo, asintió, visiblemente impresionado por los opulentos detalles arquitectónicos. Señor Valdemar, debo decir que las fotografías no le hacían justicia a este lugar, comentó Chen, su acento inglés pulcro y marcado. Es verdaderamente espectacular. Y esto es solo el aperitivo, respondió Sebastián, su arrogancia apenas velada por la falsa modestia. Esperen a que prueben la experiencia gastronómica completa. Comprenderán por qué se me considera el visionario más importante de esta industria. Mientras los conducía hacia la mesa principal, Sebastián sintió la familiar oleada de adrenalina que siempre lo embargaba cuando se le presentaba una oportunidad para demostrar su poder. Esta noche no sería solo para cerrar el negocio más grande de su carrera. Sería para hacerlo de la manera más memorable y cruel posible, humillando a sus empleados frente a una audiencia de millonarios internacionales. Por favor, tomen asiento en nuestra mesa imperial, gesticuló Sebastián hacia una mesa que parecía sacada de un palacio real, adornada con vajilla de oro macizo y una cristalería que, pieza por pieza, costaba más que un automóvil de gama media. Justo en ese momento, la puerta de servicio del restaurante se abrió con sigilo. Una joven de unos 26 años entró con paso vacilante. El uniforme de mesera que llevaba era evidente que no era de su talla, y sus manos temblaban visiblemente mientras se dirigía hacia el área donde se agrupaba el resto del personal. Se llamaba Brenda Morales, y aquel era su primer, y potencialmente último, día de trabajo. Sebastián la detectó al instante. Sus ojos se iluminaron con la misma expresión que un depredador tiene al avistar a la presa más débil y vulnerable de la manada. Una novata. Claramente nerviosa. En la noche más crucial del año. La oportunidad era un manjar demasiado delicioso como para dejarlo pasar. Un momento, caballeros, dijo Sebastián a los inversionistas con una sonrisa que prometía un espectáculo. Permítanme presentarles a nuestro más reciente talento. Brenda se acercó con lentitud, sus pasos inseguros sobre el lustroso mármol. El ambiente de lujo opulento parecía abrumarla. Su cabello estaba recogido en una simple cola de caballo y, aunque era evidente que había hecho un gran esfuerzo por lucir presentable, su apariencia contrastaba dolorosamente con la elegancia del entorno. ¿Cuál es tu nombre, querida?, preguntó Sebastián, su voz era una caricia de seda que escondía una daga. Brenda, señor. Brenda Morales, respondió ella, su voz era un hilo tembloroso, sus ojos fijos en el suelo.
Brenda Morales, repitió Sebastián, saboreando el nombre como si fuera un chiste privado. ¿Y de qué parte de la ciudad nos visitas, Brenda? Del barrio de San Miguel, señor, respondió ella, sin la menor idea de que cada una de sus palabras estaba siendo cuidadosamente archivada por Sebastián como munición para el ataque que ya estaba orquestando en su mente. Los inversionistas observaban la interacción con una curiosidad que empezaba a teñirse de incomodidad. No sabían que estaban a punto de ser los espectadores de primera fila del sádico espectáculo que Sebastián había perfeccionado a lo largo de los años. San Miguel, exclamó Sebastián, volviéndose hacia los inversionistas con una sonrisa condescendiente. Es uno de los barrios más pintorescos de nuestra ciudad. Un lugar donde la gente aprende desde muy joven a arreglárselas con muy poco. La incomodidad en el aire se hizo casi tangible. El resto de los empleados bajaron la mirada, conociendo el guión de memoria, sintiéndose cómplices e impotentes a la vez. Brenda, querida, continuó Sebastián con su voz melosa. ¿Tienes experiencia sirviendo a, digamos, una clientela de este altísimo nivel? No mucha, señor, pero estoy muy dispuesta a aprender, respondió Brenda con una honestidad desarmante, sin sospechar que su sinceridad era la carnada que activaría la trampa. Dispuesta a aprender, Sebastián se giró hacia sus invitados con una carcajada cruel. ¿Han oído eso, caballeros? Tenemos aquí a una jovencita de barrio que está dispuesta a aprender cómo se sirve a millonarios internacionales. ¡Qué inspirador! El señor Chen intercambió una mirada visiblemente incómoda con sus colegas. Empezaba a darse cuenta de que la filosofía empresarial de Valdemar era mucho más desagradable de lo que había imaginado. Bueno, Brenda, Sebastián se acercó a ella, rodeándola como un tiburón que ha olido sangre en el agua. Esta es tu oportunidad de oro. Vas a tener el honor de servir a estos distinguidos caballeros, y todos seremos testigos de cuán rápido alguien de tu origen puede asimilar las sutilezas del servicio de clase mundial. Brenda sintió, su nerviosismo era un nudo en su garganta. No comprendía la profundidad de la malicia de Sebastián, pero su instinto le gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Comencemos con algo simple, dijo Sebastián, señalando la mesa. Trae jugos de naranja recién exprimidos para nuestros distinguidos huéspedes. Y Brenda hizo una pausa dramática, saboreando cada sílaba. Intenta que no se te note demasiado de dónde vienes. Brenda caminó hacia la cocina, cada paso sobre el frío mármol se sentía pesado e incierto. Sentía el peso de 30 pares de ojos clavados en su espalda, juzgándola, evaluándola. Sus manos temblaban mientras se dirigía a la máquina de jugos, hiperconsciente de que cada uno de sus movimientos estaba siendo examinado bajo un microscopio, listo para ser utilizado como arma en su contra. La cocina del Palacio Dorado era un santuario de acero inoxidable y tecnología de punta. Máquinas silenciosas que costaban más que el apartamento de sus padres zumbaban mientras chefs con uniformes almidonados se movían con la precisión de neurocirujanos. En cualquier otro momento, se habría maravillado, pero ahora, todo ese lujo la intimidaba, la hacía sentir aún más fuera de lugar. Tranquila, muchacha, le susurró al oído Carmen, una mesera veterana de 50 años, una superviviente que había aguantado 10 años bajo el régimen de terror de Sebastián. Haz todo muy despacio. No le des ni la más mínima excusa para que te ataque. ¿Siempre es así de cruel?, preguntó Brenda en voz baja, mientras sus manos, con un temblor que intentaba controlar, seleccionaban las naranjas más perfectas de un refrigerador especializado que mantenía la fruta a una temperatura exacta. Carmen la miró con una expresión que era una mezcla de compasión y profunda pena. Esto no es nada, niña. Cuando Sebastián decide que alguien será su entretenimiento de la noche, puede ser 1000 veces peor. He visto a gente salir de aquí llorando, con el espíritu completamente destrozado, dudando de su propio valor como seres humanos. Un escalofrío recorrió la espalda de Brenda mientras accionaba la exprimidora. Cada movimiento era deliberado, medido, un esfuerzo sobrehumano por evitar cualquier error que pudiera alimentar la sed de humillación de Sebastián frente a aquellos hombres tan importantes.
Mientras tanto, en el salón principal, Sebastián se encontraba en su elemento. Se había sentado con los inversionistas, pero toda su atención estaba clavada en la puerta de la cocina, esperando, como un depredador agazapado, el regreso de su presa. Señor Valdemar, el señor Chen intentó reorientar la conversación hacia el motivo de su visita. Nos gustaría discutir los términos preliminares de la expansión en el mercado asiático. Por supuesto, respondió Sebastián con un gesto displicente, su mente en otra parte. Pero primero, permítanme mostrarles algo que considero absolutamente fundamental en mi filosofía empresarial. Los otros inversionistas intercambiaron miradas de confusión. El señor Tanaka, un hombre mayor con la sabiduría que dan décadas de negocios internacionales, frunció ligeramente el ceño. ¿Filosofía empresarial?, preguntó con una curiosidad genuina que pronto se tornaría en disgusto. La gestión del personal, mi estimado Tanaka, sonrió Sebastián con malicia. Verán, caballeros, el éxito en esta industria no depende únicamente de la comida exquisita o de un ambiente lujoso. Depende, crucialmente, de mantener a los empleados en su lugar. De asegurarse de que entiendan, sin lugar a dudas, cuál es su posición en la jerarquía social. El señor Williamson, el más joven del grupo de inversionistas, se removió en su asiento, la incomodidad era evidente en su rostro. ¿A qué se refiere exactamente con mantenerlos en su lugar? Están a punto de verlo en acción, respondió Sebastián, y su sonrisa prometía una crueldad inminente. En la cocina, Brenda había finalizado su tarea. 5 vasos de cristal tallado, importados de la República Checa, contenían el jugo de naranja recién exprimido. La presentación era perfecta. Carmen la ayudó a disponerlos en una bandeja de plata maciza, puliendo una última huella invisible. Recuerda, le advirtió Carmen por última vez. Mantén la bandeja firme con ambas manos, camina despacio y, sin importar lo que te diga, no le respondas. Solo sonríe y asiente. Es tu única defensa. Brenda asintió, tomó una respiración profunda que no llegó a llenar sus pulmones y se encaminó hacia el salón. Cada uno de sus pasos resonaba en el suelo de mármol como un tambor que anunciaba su inminente ejecución. Los otros empleados la observaban pasar, sus rostros una mezcla de simpatía por ella y un egoísta alivio por no estar en su piel. Cuando Brenda emergió de la cocina, Sebastián se enderezó en su silla, como un cazador que finalmente ve a su presa salir del bosque. Los inversionistas la observaron acercarse, notando de inmediato el aura de nerviosismo que la envolvía. «Ah, aquí llega nuestra estrella de la noche», anunció Sebastián en voz alta, proyectando su voz para que todos en el restaurante, clientes incluidos, pudieran oírlo. Veamos qué tal se desempeña alguien de su calibre sirviendo a personas de verdadera importancia. Brenda se acercó a la mesa con pasos medidos y cuidadosos, la pesada bandeja de plata perfectamente equilibrada. Su corazón latía con una fuerza desbocada, estaba segura de que su martilleo era audible en el tenso silencio del salón. Jugo de naranja recién exprimido para los señores, anunció, su voz temblorosa pero clara, mientras comenzaba a servir el primer vaso al señor Chen. Espera, la interrumpió Sebastián bruscamente. ¿Así es como sirves a inversionistas que valen cientos de millones de dólares? ¿Sin ceremonia, sin elegancia? Parece que estás sirviendo en una cantina de barrio. El silencio en el restaurante se hizo denso, opresivo. Todos los empleados contuvieron la respiración. Sabían que la humillación apenas estaba comenzando. Lo siento, señor, murmuró Brenda, genuinamente confundida sobre cuál había sido su error. ¿Lo sientes? Sebastián se puso de pie, su figura proyectando una sombra amenazante. Su voz se elevó, convirtiéndose en un rugido que pretendía resonar en todo el salón. ¿Tienes la más remota idea de cuánto cuestan los trajes que visten estos caballeros? ¿Tienes alguna noción del nivel de servicio al que están acostumbrados en los círculos en los que se mueven? Los inversionistas observaban la escena, su incomodidad transformándose en un horror manifiesto. El señor Chen intentó intervenir, con la diplomacia propia de su cultura. Señor Valdemar,
de verdad, no es necesario. Por supuesto que es necesario, lo cortó Sebastián sin miramientos. Estos caballeros necesitan comprender a la perfección el tipo de estándares de excelencia que exijo en mi establecimiento. Y tú, se giró hacia Brenda, sus ojos inyectados de crueldad, necesitas entender que no estás sirviendo a tus vecinos de San Miguel. Brenda logró mantener la bandeja firme, pero un rubor de vergüenza le quemaba las mejillas. Podía sentir las miradas de lástima de sus compañeros y el creciente disgusto de los inversionistas. Empecemos de nuevo, declaró Sebastián con un aire teatral. Pero esta vez, quiero que muestres la reverencia apropiada. Estos hombres son titanes de la industria. Y tú eres, bueno, tú eres lo que eres. Sebastián, el señor Williamson intentó de nuevo, su voz firme. Creo que la joven está haciendo un trabajo perfectamente adecuado. Adecuado, Sebastián se giró hacia él con una sonrisa condescendiente. Williamson, con todo el debido respeto, ustedes no comprenden cómo funciona la industria del servicio en países como el nuestro. La disciplina, la jerarquía, el respeto por las innegables diferencias de clase, todo eso es fundamental para mantener el orden. Brenda comenzó a servir de nuevo, sus movimientos ahora aún más lentos, casi robóticos. Sus manos temblaban visiblemente mientras depositaba el primer vaso frente al señor Chen. Mejor, comentó Sebastián con sarcasmo. Pero aún puedo ver que te tiemblan las manos. Es el nerviosismo natural de estar en presencia de verdaderos empresarios de éxito, ¿no es así? Sí, señor, respondió Brenda con honestidad, sin darse cuenta de que cada palabra suya era más leña para el fuego de la crueldad de Sebastián. Exacto, aplaudió Sebastián con un falso entusiasmo que helaba la sangre. Finalmente reconoces tu lugar en el orden natural de las cosas. Estos caballeros han construido imperios, han creado miles de empleos, han moldeado economías enteras. Mientras que tú, hizo una pausa dramática, saboreando el momento, tú vienes de un barrio. O donde la gente se las arregla con trabajos de mera supervivencia. El señor Tanaka se removió en su asiento. En sus décadas de experiencia, había visto muchas culturas corporativas, pero esto era diferente. Esto no era gestión, era sadismo puro disfrazado de disciplina. Brenda continuó sirviendo, colocando el segundo vaso frente al señor Tanaka, intentando disociarse, bloquear las palabras hirientes que seguían lloviendo sobre ella. Miren esa concentración, continuó Sebastián su monólogo cruel. Es admirable cómo alguien de su origen puede enfocar tanta energía en una tarea tan simple como servir jugos. Supongo que cuando vienes de la nada, hasta las tareas más básicas se sienten como grandes logros. Carmen, desde la distancia, apretaba los puños con una impotencia que le quemaba por dentro. Había visto esta rutina docenas de veces, pero nunca se acostumbraba. Cada vez era una nueva herida en el alma colectiva del personal. Cuando Brenda se inclinó para servir el tercer vaso, Sebastián decidió que era hora de llevar el espectáculo a su clímax. Un momento, dijo, levantando la mano como un director de orquesta. Creo que nuestros invitados deberían comprender en su totalidad el contraste que estamos presenciando. Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de Brenda, rodeándola. Aquí tenemos a una joven que probablemente gana en un mes lo que cualquiera de estos caballeros gasta en una sola cena. Una persona cuya educación probablemente no pasó de la secundaria, sirviendo a hombres graduados de las mejores universidades del mundo. Los inversionistas intercambiaban miradas cada vez más incómodas. Esto había dejado de ser una cena de negocios para convertirse en una sesión de tortura psicológica. Sebastián, el señor Chen intentó una vez más. Quizás deberíamos. No, no, lo interrumpió Sebastián con su entusiasmo macabro. Esto es educativo. Es importante que vean cómo gestiono las diferencias sociales en mi organización. Brenda había terminado de servir el cuarto vaso. Se acercaba al último, el del señor Williamson. Sus manos temblaban ahora de forma notoria, no solo por el nerviosismo, sino por el peso aplastante de la humillación. Fíjense en esas manos temblorosas, señaló Sebastián, su voz era un látigo. ¿Saben por qué tiemblan? No es solo miedo escénico.
Es el reconocimiento instintivo de su lugar en el mundo. Su propio cuerpo sabe que está en presencia de sus superiores. Esa fue la gota que colmó el vaso. El señor Williamson, un hombre cuya fortuna se basaba en principios éticos sólidos, se puso de pie abruptamente. Suficiente, declaró, su voz firme y resonante. Esto es absolutamente inaceptable. El restaurante entero se sumió en un silencio sepulcral. Sebastián parpadeó, claramente sorprendido de que uno de sus codiciados invitados lo confrontara. «¿Perdón?», preguntó, su sonrisa vacilando por primera vez. «He dicho que es suficiente», repitió Williamson, mirando a Sebastián directamente a los ojos. «Lo que estamos presenciando no es una gestión efectiva, es un abuso sistemático, y no tengo la más mínima intención de ser cómplice de esto». El rostro de Sebastián se tiñó de un rojo furioso. La humillación se estaba volviendo en su contra. «Williamson, creo que está malinterpretando mi metodología». «No malinterpretó nada», lo cortó Williamson. «Y, francamente, esto me hace cuestionar muy seriamente si queremos asociar nuestra marca con alguien que trata a sus empleados como si fueran su entretenimiento personal». En ese preciso momento de máxima tensión, mientras Sebastián luchaba por procesar el motín en su contra, sucedió lo inevitable. Brenda, con las manos temblando incontrolablemente por la confluencia de la humillación, el estrés y la adrenalina, perdió el equilibrio de la bandeja. El último vaso de jugo se deslizó. En un intento desesperado y torpe por atraparlo, solo logró impulsarlo hacia la mesa, donde se estrelló, derramando un torrente de jugo de naranja sobre el inmaculado mármol blanco. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, ensordecedor. Sebastián miró el desastre, luego a Brenda, y una sonrisa lenta, cruel y triunfante se extendió por su rostro. Era como si el destino le hubiera entregado el regalo perfecto para su acto final. «Perfecto», murmuró, pero su voz, cargada de una victoria ponzoñosa, resonó por todo el restaurante. «Absolutamente perfecto». El jugo de naranja se deslizaba sobre el mármol como sangre dorada, cada gota un reflejo de las luces del candelabro, cada sonido de goteo en el suelo un redoble de tambor anunciando la ejecución final. Sebastián observaba el derrame con la fascinación de un niño cruel viendo arder un hormiguero. «Perfecto», repitió, su voz baja pero cargada de un veneno que heló la sangre de todos. «Absolutamente, increíblemente perfecto». Brenda estaba paralizada, la bandeja vacía aún en sus manos, su mirada fija en el desastre con una expresión de horror puro. Sus ojos se anegaron en lágrimas que luchaba por contener, sabiendo que cualquier muestra de debilidad sería como echar gasolina al fuego. «Señorita Morales», Sebastián pronunció su nombre como una sentencia de muerte, rodeando el charco de jugo. «¿Podría explicarnos qué acaba de suceder?» Lo siento mucho, señor Valdemar», tartamudeó Brenda. «Fue un accidente». «Mis manos temblaban». «Ah, tus manos temblaban», interrumpió Sebastián con una carcajada que sonó como cristales rotos. «Tus manos temblaban mientras servías a hombres que manejan billones de dólares. Mientras representabas a mi restaurante». Los inversionistas observaban, atrapados entre el horror y una fascinación morbosa. Williamson mantenía una expresión de fría determinación, listo para intervenir de nuevo. «Mírenla», exclamó Sebastián, abriendo los brazos teatralmente. «Esta es la calidad del talento que emerge de los barrios marginales. Una simple tarea, y no puede completarla sin provocar un desastre». Carmen, la mesera veterana, dio un paso involuntario para proteger a la joven, pero Miguel la detuvo con una mano en el brazo. Intervenir solo empeoraría las cosas. «¿Sabes cuánto cuesta esta mesa?», continuó Sebastián. «¿Tienes idea del valor de lo que acabas de arruinar con tu incompetencia?» «No, señor», respondió Brenda, su voz quebrada. «Por supuesto que no lo sabes», explotó él. «Esta mesa de mármol de Carrara cuesta más de lo que tu familia entera ganará en 5 años, y tú la acabas de contaminar con tu torpeza de barrio». «Valdemar, es suficiente», dijo Williamson, poniéndose de pie de nuevo. «Un accidente simple», replicó Sebastián, fuera de sí. «Esto es el resultado inevitable de contratar gente que no pertenece a nuestro nivel social». «¿Nuestro nivel social?»,
repitió Williamson con asco. Habla como si fuéramos una especie diferente. Es que lo somos, gritó Sebastián, perdiendo toda compostura. Nosotros construimos imperios, y ella viene de un mundo donde la gente se conforma con sobrevivir. Brenda mantenía la cabeza gacha, pero algo en su interior estaba cambiando. Con cada insulto, una parte de sí misma que había enterrado bajo capas de desesperación económica comenzaba a despertar. Mírenla llorar, se burló Sebastián. Lágrimas de quien finalmente entiende su inferioridad. Quizás deberíamos permitir que la joven limpie, intentó el señor Chen. No. Lo cortó Sebastián. Esta es una lección sobre por qué existen las diferencias de clase. Dime, Brenda de San Miguel, escupió las palabras, ¿terminaste siquiera la preparatoria? Brenda levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián. Había algo nuevo en su mirada, una chispa que él no reconoció. Terminé la preparatoria, señor, respondió, su voz sorprendentemente firme. La preparatoria, se rió Sebastián histéricamente. Como si eso fuera un logro. Nosotros tenemos maestrías de Harvard, de Oxford. Yo tengo un MBA de Wharton. ¿Sabe siquiera qué es Wharton, Brenda? Sí, respondió ella, y su voz adquirió una nueva calidad, una resonancia que hizo que Carmen levantara la vista con curiosidad. Sé perfectamente qué es Wharton. Sebastián parpadeó, sorprendido por su repentina confianza. ¿En serio? ¿Una mesera de barrio sabe de escuelas de negocios de élite? ¿Lo viste en una telenovela? No, respondió Brenda, y ahora había algo en su voz que hizo que Miguel, el chef, se acercara un paso. Lo sé porque estudié ahí. El silencio que siguió fue tan absoluto que pareció absorber todo el aire del restaurante. Sebastián se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar las palabras. ¿Qué dijiste? Dije que estudié en Wharton, repitió Brenda, irguiéndose, como si se estuviera despojando de una piel que no era la suya. Un MBA en Administración de Empresas y Finanzas Corporativas. Me gradué en el 5% superior de mi promoción. El restaurante entero estaba petrificado. Sebastián soltó una risa nerviosa, forzada. Imposible. Eres una mesera. Vienes de San Miguel. La gente como tú no va a Wharton. La gente como yo, repitió Brenda lentamente, y ahora su voz tenía un filo peligroso. ¿Qué significa exactamente, gente como yo, señor Valdemar? Tú sabes lo que significa, replicó él, su arrogancia desmoronándose. No, creo que debería ser específico, dijo Brenda, dando un paso hacia el que lo hizo retroceder instintivamente. ¿Se refiere a gente pobre? Gente que tuvo que trabajar 3 empleos para pagarse la universidad. Los inversionistas estaban completamente absortos. Williamson sonreía levemente. Porque eso es exactamente lo que soy, continuó Brenda, su voz ganando fuerza. Soy alguien que limpió oficinas de noche para pagar la matrícula. Alguien que se graduó con los más altos honores a pesar de que gente como usted me decía que no pertenecía a ese lugar. Sebastián había palidecido. Su mundo ordenado se estaba haciendo añicos. No, no puede ser verdad, murmuró. ¿Por qué no?, preguntó Brenda, y las lágrimas volvieron a sus ojos, pero ahora eran de rabia y dolor contenido. ¿Por qué no encajo en su estrecha visión de lo que debe ser una persona educada? Entonces, ¿por qué?, balbuceó Sebastián, ¿por qué está trabajando como mesera? Mi padre, continuó Brenda, su voz firme como el acero, trabajó 30 años como mecánico para pagar mi educación. Se sacrificó cada día para que yo tuviera las oportunidades que él nunca tuvo. Hace 6 meses, le diagnosticaron un cáncer en etapa 4. Los tratamientos cuestan una fortuna. Mi madre está enferma del corazón. Mi hermano menor está en la universidad. Así que sí, señor Valdemar, su voz era un látigo de dignidad, estoy aquí sirviendo jugos, aguantando humillaciones de hombres como usted, porque necesito cada centavo para mantener a mi padre con vida.
Pero lo que usted no entiende, dio otro paso, es que mi valor como ser humano no lo define mi trabajo, y definitivamente no lo determinan las opiniones de alguien que confunde la riqueza con la superioridad. El señor Chen se puso de pie y comenzó a aplaudir, lenta pero firmemente. Williamson se unió de inmediato, seguido por Tanaka. Uno a uno, todos los empleados del restaurante estallaron en un aplauso atronador que llenó el salón. Sebastián miró a su alrededor, y en cada rostro vio el reflejo de su propia miseria, el desprecio absoluto de aquellos a quienes había intentado destruir. Su imperio de crueldad se desmoronaba a su alrededor, y él era el único que no se había dado cuenta de que estaba construido sobre cimientos de arena.